En Romanos 3:9, Pablo comprueba esta falacia que sostenían los judíos, que ellos eran los elegidos, los escogidos, los iluminados, que es más, ellos sostenían y sostienen hasta el día de hoy que si un judío se ha portado mal, ha hecho las cosas mal, en la puerta del infierno está Abraham para sacarlo, arrebatarlo y llevárselo al cielo. Eso es lo que sostienen los judíos. Hasta el día de hoy, los judíos piensan que ellos son el pueblo elegido de Dios y que no hay judío que se vaya al infierno, porque son escogidos, son elegidos. En Romanos 3:19, miren lo que dice Pablo, y por esto era tan odiado por los judíos. Dijo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Acá la palabra mundo, en un versículo que resume todo lo que venía exponiendo Pablo, lean el capítulo 2 y el 3, y hace en el 1, el 2 y el 3, y van a ver que está acusando tanto a judíos como a gentiles. El 3:9 lo dice. Dice que pues, somos nosotros mejores que ellos, está hablando como judíos, ¿no? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado, tanto judíos como gentiles. Ante los ojos del judío existían dos tipos de pueblos. Ellos, los escogidos del pueblo de Israel, y los gentiles. Hasta el día de hoy sostienen eso. Y los judaizantes de este día, de hoy en día, de la actualidad, sostienen lo mismo. Que uno tiene que hacerse judío para recibir la salvación, incluso en Cristo. Es una blasfemia, una locura que Pablo combatió en todas sus epístolas. Acá en el versículo 3:19 está hablando del mundo de los judíos y el mundo de los gentiles. Está hablando del mundo en el sentido de la unión de estos dos pueblos. Para la mente del judío esto lo rechazaba, era difícil de aceptar. Vemos el del 3:22. La justicia, dice, de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Cuando dice no hay diferencia entre judíos y gentiles. No hay diferencia. No hay diferencia entre uno y otro. Vamos al versículo 28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahí está haciendo a un lado las obras de la ley. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Es solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Tá? Entonces, Pablo dice, el mundo entero está en pecado, el mundo entero recibe la justificación por la fe, por medio de Cristo. Entonces vamos entendiendo lo que significa la palabra mundo. Mundo, cuando Juan menciona la palabra mundo, era chocante para los judíos porque se está refiriendo tanto a gentiles como a judíos. No está hablando de la palabra mundo en el sentido de todas las personas de este mundo. No está hablando de que todas las personas de este mundo, no se refería a eso. Es más, hay un pasaje que dice que Jesús estaba predicando y que los fariseos, los escribas, los saduceos lo estaban acechando, y en un momento ellos dicen, miren, no logran nada, el mundo entero se va atrás de él. Esa palabra mundo tiene otro significado, obviamente, no está hablando de cada persona de este universo, de toda la eternidad, de toda la historia del ser humano. No está hablando de cada persona, está hablando de
el mundo entero refiriéndose a todas las personas en ese momento, en ese lugar, y quizás también mezclando judíos y gentiles. Bien, en el capítulo 11, versículo 1, vamos a ver. Capítulo 11, versículo 1. Digo, pues, Dios ha desechado a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y aquí en el capítulo 11, versículo 11 dice, digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que caldecen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Acá la palabra mundo refiriéndose a los gentiles. El versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Bien, la palabra mundo refiriéndose a los gentiles, no a todo el mundo, sino a los gentiles. Así que en cuanto a la palabra mundo, tenemos ese panorama, ¿no? Ese concepto que debemos recordar o rememorar, el concepto que tenía el judío de esa época, incluso que tiene hoy en día. El judío de esa época, que la salvación era para ellos y que el mundo entero, los gentiles, no tenían lugar en él. Vamos a Juan 3.16, la palabra mundo, en Juan 3.16. ¿Qué pasa con la palabra mundo en Juan 3.16? ¿Qué sucede con la palabra mundo? Se está refiriendo a todas las personas, de todas las épocas, de todas las naciones, de todas las lenguas. ¿Se está refiriendo a eso? Vamos a hacer un pequeño repaso por Juan 3.16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Bien, acá, entonces uno puede decir, bueno, ama a todo el mundo. Dios amó a todo el mundo porque envió a su Hijo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, está hablando de todas las personas, de todas las épocas. Está hablando de eso, realmente se refiere a todas las personas. Que esto significa que Cristo murió en la cruz y pagó los pecados de todos. Obviamente que no está hablando de la redención en sí, de la expiación en sí, sino que está hablando de que Dios envió al Hijo, a su único, al unigénito. Y miren, acá está la redención. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá está haciendo hincapié en que primero hay que creer para que obtengamos la redención. O sea, la redención es aplicada en aquellos que creen. La redención lograda, la expiación lograda de Cristo en la cruz es aplicada a aquellos que creen. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahora, volviendo a las doctrinas anteriores, volviendo a la doctrina de la total depravación, que vimos que el hombre nace muerto espiritualmente, que no hay forma no quiere ir a Dios, no quiere creer en el Señor, no quiere buscar a Dios, dice Romanos 3, que no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay bueno, no hay ni siquiera uno, no hay justo, dice. Entonces, vemos que Dios es el que toma la iniciativa, es el que pone en nosotros el creer, el querer como el hacer. Es el que dice en Efesios 2:9, dice, pues esto también es don de Dios, hablando de la fe. Entonces, vamos concluyendo que en esta parte, mundo, se refiere a estos dos pueblos
que en la mentalidad del judío no se podían combinar, que era el judío con el gentil. Vamos a hacer un breve repaso por la palabra todos.